En esta ocasión, presentamos algunas preguntas de repaso de todos los bloques de la asignatura de Historia, quinto grado de Educación Primaria. Recuerda, somos Didáctica Mexicana. No olvides apoyarnos con un like y compartir este material de estudio. Comenzamos. ¿En qué año México proclamó su independencia de España? En 1821. Una vez consumada la independencia, fue nombrado emperador. Agustín de Iturbide. Así se le denomina a la lucha armada en la que combaten entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Guerra civil. Tras el fracaso del imperio de Agustín de Iturbide, se acordó establecer una república. Sin embargo, hubo un enfrentamiento entre dos grupos con ideas distintas sobre el gobierno republicano. ¿Cuáles fueron esos dos grupos? Centralistas y federalistas. Una de las propuestas de los federalistas era que los estados contaran con un gobierno y una constitución propios. Una de las propuestas de los centralistas era una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. ¿En qué año México se convirtió en una república federal y promulgó su primera constitución? En 1824. Es la facultad que tienen los ciudadanos de un país de ejercer libremente la decisión de elegir a sus gobernantes y de elaborar sus propias leyes. Soberanía. ¿Quién fue el primer presidente electo de la República Mexicana? Guadalupe Victoria. Fue el segundo presidente de la República y enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Vicente Guerrero. Así se le conoce a la guerra que tuvo lugar con Francia de 1838 a 1839. Guerra de los Pasteles. ¿Qué país ambicionaba adquirir una porción del territorio nacional y tenía la mirada puesta en la provincia de Texas? Estados Unidos.
¿En qué año los tejanos declararon su independencia y formaron una república? 1836. ¿En qué año Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos? 1845. Un acontecimiento que causó la guerra entre México y Estados Unidos fue la incorporación de Texas a Estados Unidos, periodo que abarcó la guerra entre México y Estados Unidos. De 1846 a 1848. Tratado firmado en febrero de 1848 por México y Estados Unidos, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos. Tratado de Guadalupe Hidalgo. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas. ¿Cuáles eran estos dos grupos? Liberales y conservadores. Grupo político partidario de que México fuera gobernado por un monarca europeo. Conservadores. Grupo político que tuvo como objetivo principal desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Liberales. Consiste en poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. Desamortizar. Documento elaborado en 1854 que desconocía el gobierno de Santa Ana. Plan de Ayutla. Constitución política de corte liberal que afectaba los intereses y privilegios de la Iglesia Católica, del Ejército y de los terratenientes. Constitución de 1857. ¿Cuál fue el principal motivo por el que se originó la Guerra de Reforma en 1858? El grupo conservador, la Iglesia y el Ejército rechazaron la Constitución de 1857
porque afectaba sus fueros y propiedades. Leyes promulgadas por el gobierno de Benito Juárez, mediante las cuales se eliminaba la participación de la Iglesia Católica en asuntos del gobierno, se expropiaban sus bienes y se establecía la libertad de culto. Leyes de reforma. País con el que México tuvo una guerra en 1862 tras la suspensión del pago de la deuda externa. Francia. ¿En qué fecha Ignacio Zaragoza, con su ejército liberal, logró una importante victoria contra el ejército francés, conocida como la Batalla de Puebla? El 5 de mayo de 1862. Cuando los franceses tomaron la capital del país junto con los principales líderes conservadores, ¿a quién ofrecieron el trono del imperio mexicano? A Maximiliano de Habsburgo. ¿Por qué los conservadores le retiraron el apoyo al imperio de Maximiliano? Porque en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Después de la derrota del imperio de Maximiliano, ¿quién ocupó la presidencia de México? Benito Juárez. Etapa de la historia de México en la que el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México por casi 30 años, durante la cual se reeligió varias veces e impuso un gobierno autoritario que no soportaba la crítica o el cuestionamiento. Porfiriato es una forma de gobierno caracterizada por el ejercicio del poder sin límite de una sola persona o institución. Dictadura. ¿Por qué el porfiriato se convirtió en una dictadura? Porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa y reprimió las protestas sociales. Transformaciones tecnológicas que cambiaron la vida cotidiana de la sociedad durante el porfiriato. Cinematógrafo, automóvil y teléfono. Es una gran extensión de tierra que sirve para las labores agrícolas y ganaderas y que pertenecen a una sola persona. Latifundio.
Es una organización de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. Sindicato. Suspensión de labores en un centro de trabajo para exigir a los patrones mejorar las condiciones laborales, como aumento de salario, prestaciones y seguridad, entre otras. Huelga. Personaje que elaboró el Plan de San Luis, en el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero. ¿Cuándo inició la Revolución Mexicana? 20 de noviembre de 1910. Máximos representantes de los intereses campesinos durante la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata y Francisco Villa. General que ordenó asesinar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez para usurpar la presidencia. Victoriano Huerta. Elaboró el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Venustiano Carranza. Fecha de promulgación de la Constitución Política que sigue vigente hasta nuestros días, la cual recogió los grandes ideales de la Revolución Mexicana. 5 de febrero de 1917. Artículo de la Constitución que establece que la educación será gratuita, laica y obligatoria. Artículo tercero. Artículo de la Constitución que establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Artículo 27. Artículo de la Constitución que establece las relaciones obrero-patronales, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a huelga y la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. Artículo 123. Fue presidente de México de 1920 a 1924 y durante su gobierno llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada y fundó importantes instituciones como la Secretaría de Educación Pública, SEP,
en 1921. Álvaro Obregón. Fue presidente de México de 1924 a 1928. Impulsó las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Creó importantes instituciones como el Banco de México en 1925. Plutarco Elías Calles. Fue una de las causas de la Guerra Cristera, que se desarrolló de 1926 a 1929. La prohibición del culto externo y la delimitación del número de sacerdotes. Fue presidente de México de 1934 a 1940 y durante su gobierno el país nacionalizó su industria petrolera. Lázaro Cárdenas. Año en que comenzó en España una guerra civil que enfrentó a los defensores de la República Española y al bando que estaba de acuerdo con el establecimiento de un gobierno militar encabezado por el general Francisco Franco. 1936. Suceso del siglo XX que México aprovechó para lograr un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta 90% su deuda externa. Segunda Guerra Mundial. En 1953 fue reconocido el derecho de las mujeres para votar y ser candidatas en elecciones federales. Durante su gobierno se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos en 1959, siendo secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet. Adolfo López Mateos. Mexicano que realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y fue el inventor de la televisión a color. Guillermo González Camarena. Derecho muy importante de los mexicanos que fue reprimido por el gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968. La libertad de expresión. La prosperidad que se logró en el país a finales de la década de los 70 fue impulsada por la actividad petrolera. Nombre con que se conoce al periodo comprendido entre 1940 y 1970 en México, caracterizado por el impulso a la industrialización y la modernización
además de mantener un crecimiento económico estable. Milagro mexicano. Es el sector de la economía mexicana que recibe menos atención del gobierno. Agropecuario. En economía, se usa para referirse al aumento generalizado de los precios, por lo que al subir los costos, el dinero alcanza para comprar menos productos y servicios. Inflación. Son los países con los que México firmó el tratado comercial más importante. Estados Unidos y Canadá. Escritor mexicano que en 1990 ganó el Premio Nobel de Literatura. Octavio Paz. Científico mexicano que en 1995 ganó el Premio Nobel de Química. Mario Molina. Se creó en 1990 con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera transparencia y legalidad a los procesos electorales que se llevaban a cabo en todo el país. Instituto Federal Electoral, IFE. Ejército constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas que el 1 de enero de 1994 se levantó en armas contra el gobierno exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Candidato del PRI a la presidencia de la República, asesinado en marzo de 1994 en plena campaña política. Luis Donaldo Colosio. La alternancia en el poder significa que son varios partidos los que ganan el derecho legítimo de gobernar el país. Fue presidente de la República de 2000 a 2006. Vicente Fox Quesada. Fue presidente de la República de 2006 a 2012. Felipe Calderón Hinojosa. Fue presidente de la República de 2012 a 2018. Enrique Peña Nieto.
resultó electo para el periodo presidencial 2018-2024. Andrés Manuel López Obrador. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.